Cordial saludo, mi nombre es Edwin Bedoya, estudiante de agronomía. En este momento vamos a trabajar o voy a realizar una exposición de la fase 4 del curso de antropología. Esta actividad está basada en la comunidad indígena Embera Chamí. Estos son denominados la gente de la montaña y son habitantes primordialmente de los departamentos de Antioquia, de Caldas, de Risaralda, de Valle del Cauca, de Quindío y de Caquetá. Los emberas están conformados por dos grandes grupos: los Dodiva, que son generalmente conocidos como la gente del río o los hombres del río, y Yadiva, que son los hombres de la montaña. Entre los Yadiva se encuentran dos grupos, dos grandes grupos. Unos son los emberas Catío y los otros son los emberas Chamí, que subsisten primordialmente en regiones o son pobladores de las regiones andinas del país. Esta guía o esta actividad se centra en trabajar desde el etnocentrismo las disputas de las culturas o que hay en las culturas por diversos tipos de interacción. La guía solicita que se realice, digamos, teniendo en cuenta una población colombiana que padezca algún tipo de conflicto negativo. Entre ellos puede ser económico, racial o incluso social. Considero que esta comunidad, la Embera Chamí, se ajusta al desarrollo de las actividades o al propósito de la guía, por básicamente la razón de que es un pueblo que ha venido seriamente afectado por todo el tema de la violencia. Adicionalmente a eso, ha sido un grupo que de alguna manera está sometido a, o puede estar sometido a exterminio, ¿cierto? Este exterminio puede estar, o está basado en el uso de las armas para hacer que estas comunidades indígenas se aparten de sus regiones y migren hacia otras zonas del país, como los centros poblados, donde no son sus hábitats naturales y donde entran a chocar con muchos pobladores que normalmente viven en estas ciudades. Este llamado exterminio es basado, fundamentado en el uso de las armas por los grandes grupos armados del país. Estamos hablando de los grupos de guerrilla, los grupos paramilitares, los grupos particulares o los grupos de violencia más pequeños y, lastimosamente, también han sido afectados y tienen digamos, un conflicto o han tenido conflicto con los grupos oficiales. Estamos hablando pues de la fuerza pública. En sí, todo aquel grupo que tenga armas de alguna manera ha hecho una interacción negativa en este pueblo. Estos grupos chamí viven en sus resguardos. Cada resguardo está protegido por la ley. Los Embera Chamí se caracterizan por tener una estructura organizacional, ya que cuentan con su propia estructura de gobierno, que está centrada en el cabildo indígena. Este se hace las veces de autoridad tradicional y se encuentra protegida por el artículo 246 de la Constitución Política del 91. Recordando un poquito de ese artículo, habla que las comunidades indígenas o los pueblos indígenas pueden ejercer sus propias funciones jurisdiccionales dentro de su territorio, pero no pueden ir contrarias a las leyes, a las normas o a los procedimientos. Nuevamente, realizo la elección de este grupo indígena, de este pueblo indígena, ya que considero que afronta una forma de exterminio o genocidio ligada a los conceptos de Conan. Se acopla al desarrollo de la actividad en la medida que este conflicto los afecta directamente y amenazan la existencia de este pueblo en el futuro. Este pueblo indígena afronta una forma de conflicto social, al igual que muchos pueblos indígenas del país, basado en el exterminio sistemático, de discriminación social, de racismo,
realizado primordialmente desde todos los actores armados en el país y en los que se constituyen las guerrillas, paramilitares y también el Estado. Para soportar la elección voy a utilizar un fragmento del auto 4-9 de la Corte Constitucional. Esta habla de que todos los que han tomado parte en el conflicto armado, principalmente los grupos guerrilleros, los grupos armados, pero también en ocasiones unidades y miembros claramente identificados de la fuerza pública, así como también grupos delincuenciales vinculados a distintos aspectos del conflicto interno, participan de un complejo patrón bélico que, al hacerse instruido por las fuerzas de las armas dentro de los territorios ancestrales de algunos de los pueblos indígenas que habitan en el país, se ha transformado en un peligro que es cierto, que es inminente para la existencia misma de estos pueblos, para sus procesos individuales y para la consolidación de su estructura étnica y cultural, que va directo en contravía del efectivo uso de los derechos que ellos tienen, que son derechos individuales y colectivos de cada uno de sus miembros. Partiendo del etnocentrismo, el conflicto bélico ha ejercido impactos muy negativos sobre esas comunidades. Estos están ejercidos por diferentes actividades, normatividad, forma de pensar, estructura social, que ha conllevado a la segregación de estos grupos, a segregarlos directamente o indirectamente. Esto se hace a través de muchas formas. Estamos hablando de que los grupos mayoritarios hacen, por ejemplo, normatividades que van de acuerdo a los intereses particulares, pero afectando estos grupos que son considerados como minoritarios, pero que son muy importantes en la estructura multicultural del país. El etnocentrismo, fijado desde el punto de vista de los grupos mayoritarios, han participado activamente proponiendo normatividades que afectan, que atentan en contra de la llamada autodeterminación de los pueblos. Estas se han hecho a través del diseño de políticas agrarias, de políticas ambientales, que han reducido los territorios. Asimismo, el Estado ha participado de forma indirecta, hablando de que ha olvidado sus pueblos, de que ha olvidado sus territorios y se ha centrado todas las políticas de protección solamente a las ciudades o los territorios que digamos que han considerado más importantes, entre comillas. Estas posiciones han incrementado las problemáticas sociales en las que están inmersos estos grupos indígenas y han participado al acrecentar las raíces de este conflicto armado que ha perjudicado primordialmente a estos grupos. Se habla de que los grupos colombianos están particularmente indefensos y expuestos al conflicto armado y sus consecuencias, particularmente el desplazamiento. De nuevo sustento mi elección al considerar como una problemática negativa y sistemática realizada hacia esta comunidad indígena, en particular por los grupos armados irregulares, por el Estado, directamente por su incapacidad de protegerlos, por los legisladores nacionales, por la falta de crear normatividades que hagan cumplir la normatividad que ya está existente, y por los grupos mayoritarios al invisibilizar estas problemáticas. La solución a este problema o conflicto debe partir de un ejercicio de construcción social. La construcción social implica que todos los actores reconozcan en primer lugar los derechos establecidos ancestralmente y constitucionalmente de las comunidades indígenas. Esto también implica que los actores políticos, tanto derecha, izquierdas, asuman sus responsabilidades en primer lugar en la participación como influenciadores de estos conflictos. La eliminación de las interacciones negativas sobre los grupos indígenas son elementos de primordial importancia. La multiculturalidad debe preservarse. La comunidad en Verachamí es una parte importante de la estructura social colombiana.